mi alma mater. Como todos los que han venido presentando, yo me generé aquí con los doctores Vázqueznín, Echeverría, con el doctor Luis Felipe, con la doctora Segura. Esto para mí es mi primer casa, pero como no encontré chamba aquí me tuve que ir. Yo no les voy a presentar muchas cosas escritas porque como bien lo ha mostrado el doctor Luis Felipe en sus enseñanzas, pues una imagen dice más que 1000 palabras, entonces yo les traigo como 30,000 palabras más o menos. Vamos a ver. Y primero debo hacer una confesión. Como el doctor Upcroft escribió junto con su esposa Jackie Upcroft, mi célula favorita es Giardia, pero pues no me tocó hablar de Giardia, pero por eso también le pedí a la doctora Lara que presentara antes que lo que voy a presentar yo, porque me parece muy importante estos antecedentes que ella dio. Él es el doctor Upcroft, él es el... ¿Cuál es la luz? Que no se ve. El que no se ve. No es de CC Top, es el doctor Upcroft. Esta es una fotografía tomada en mi laboratorio recientemente. Y si quieren saber más de lo que hago allá, pues ponen mi nombre y tirosa fotoisomerasa de Giardia y ya verán si quieren integrarse a nuestros estudios. A ver. Pues le apreté y se puso. Sí, por favor. Bueno, entonces, a pesar de que Giardia es mi célula favorita, pues uno cuando es joven tiene deslices, ¿no? Y ese desliz lo conoció el doctor Luis Felipe más o menos como por los años 90. Aquí les muestro una foto donde está él y el doctor Ox, cuando tiempo después de que hicieron sus trabajos espléndidos acerca de la nucleogénesis, y pues ahí estaba yo como están ahora ustedes. La siguiente, por favor. La siguiente, y entonces, dado que Luis Felipe conocía de mis deslices, él me invitó a dar esta plática. La siguiente, por favor. Y pues yo les voy a hablar del núcleo de Trypanosoma cruzi. La siguiente. ¿Por qué, nuevamente reitero, por qué le pedí a Reina que lo hiciera primero? Pues inclusive por la secuencia, pero ribosomal, ¿no? Si nosotros vemos el árbol de la vida y vemos la línea que tienen los eucariotes, pues los diplomonádidas en los cuales está Giardia, pues está antes, es una derivación más temprana que donde está Trypanosoma, que está por acá en los flagelados. La siguiente, por favor. Bueno, el género Trypanosoma tiene docenas de especies y subespecies, pero de las principales por su importancia en cuanto a la enfermedad que genera en el humano son Trypanosoma cruzi y Trypanosoma brucei. Trypanosoma, ambos pertenecen a la clase Cinetoplástida porque tienen una mitocondria modificada que tiene un alto contenido de DNA que le llaman cinetoplasto e inclusive es una característica morfológica que permite distinguir estas dos especies. Es interesante ver que Brucei se distribuye en África principalmente, genera la enfermedad del sueño, y Cruzi es muy importante para nosotros porque genera la enfermedad de Chagas y está prácticamente en toda América, pero principalmente en México, América Central y América del Sur. Entonces es una de las razones por que nos interesa más estudiar Trypanosoma cruzi. Sí, la siguiente, por favor, pero ¿por qué a mí me llamó la atención para hacerme un lado de Giardia y estudiar Trypanosoma? Pues todo tiene que ver con que de la vista nace el amor, y pues vean esta belleza, ¿no? Esta es la ultraestructura de Trypanosoma. De hecho, como también sucedía con Camilo Golgi, pues a mí me interesó bastante cómo se veía su aparato de Golgi. Vean qué cantidad de vesículas, y este es el cinetoplasto, vean, aquí se alcanza a ver inclusive el DNA supercompactado. Todas estas fotos que les voy a presentar son fotos que tuve que desempolvar, ninguna de ellas es digital, las escaneé con mi teléfono celular de un cuaderno que llevo a lo largo de mis estudios. Vean aquí un acercamiento, cómo se ve el aparato de Golgi en Trypanosoma cruzi, esta gran cantidad de vesículas que desde mi punto de vista y tal vez de otros, Trypanosoma cruzi podría ser un modelo muy interesante para poder estudiar el tráfico vesicular. La siguiente, por favor. Y el núcleo, por favor. Un núcleo hermoso, un núcleo gigantesco, que también fue de lo que me llamó la atención. Pueden ver cómo se ve su envoltura nuclear, su doble membrana, el espacio intermembranal, una gran cantidad de partículas nucleares y esta partícula gigantesca aquí que
creíamos que era el nucleolo. La siguiente, por favor. Vean, una estructura muy impresionante, muy llena de granulaciones, muy interesante para su estudio. La siguiente, por favor. Pero no sabíamos si era nucleolo, no estábamos también como en el caso de Yardia, pero votábamos porque sí fuera, pero teníamos que dar elementos para ello. La siguiente, por favor. Uno de los primeros ensayos que hicimos fue en un botón que hicimos de cultivos de Epimastigote de Trypanosoma cruzi. Lo fijamos, lo pusimos en resina, hicimos cortes semifinos e hicimos esa técnica que han hablado tanto, la tinción de plata para proteínas nucleolares. Y vean, estos son es un corte donde se ven los epimastigotes y estos puntitos oscuros son la tinción positiva para Agenor, y aquí en un aumento más se ve como la forma del epimastigote y ese punto. La siguiente, por favor. Esta es una mugre, pero quise mostrárselos de todas maneras porque se alcanzó a ver todo el epimastigote en un corte longitudinal, y esta es una técnica de inmunolocalización con anti-DNA, y lo que vemos, estos puntitos son granos de oro coloidal que están unidos al anticuerpo secundario que localizó el DNA. Miren cómo se reparte. Sí, la siguiente, por favor. Y en un aumento vemos como un indicio de que está bien la técnica es que está marcando el DNA supercompactado del cinetoplasto, pero vemos aquí el núcleo, lo que representaría la cromatina, y una región, un gránulo, un gran organelo al interior que no se marca con DNA, con anti-DNA, por favor. Como decía ya el doctor Luis Felipe, el nucleolo casi no tiene DNA en cantidad, pero tiene el DNA ribosomal. E inclusive en esta foto les muestro que algunos granitos del anti-DNA nos daban adentro de esta estructura que estábamos planteando que fuera el nucleolo. Después de ello utilizamos la técnica de plata amoniacal para verlo a nivel ultraestructural, y aquí se los presento. Vean. No, la anterior, por favor. Este es el núcleo, este es el núcleo, o lo que pretendíamos que fuera el nucleolo, y esta es la plata amoniacal. Si se dan cuenta, solo marca una región, comúnmente se marcan los componentes fibrilares, componente fibrilar denso, por ejemplo, y vean cómo está comportamentalizada esta estructura. Pero aparte encontramos estas otras estructuras marcadas. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y en ese estudio, además de mostrar que esto sí efectivamente parecía tener las moléculas vinculadas con la biogénesis de los ribosomas y ser el nucleolo de Trypanosoma, encontramos estas estructuras muy relacionadas con el nucleolo que nosotros propusimos por primera vez, hasta donde sabíamos en ese momento, que estábamos localizando cuerpos de Cajal o cuerpos espiralados en una de las células eucariontes de divergencia más temprana. La siguiente, por favor. Aquí les muestro la técnica que utilizamos de Bernard para ribonucleoproteínas. Todo lo que se ve en blanco es la cromatina, y lo que se ve oscuro son las ribonucleoproteínas. La ribonucleoproteína más evidente del núcleo pues es el nucleolo, ¿no? Pero quiero llamarle la atención de estas regiones, de estas estructuras o gránulos que se ven que van de la periferia del núcleo hacia el nucleolo. La siguiente, por favor. Porque parecieran ser gránulos que están o llegando al nucleolo o saliendo de él. Esto nos ha hecho... ¿Me pasa la siguiente, por favor? No, perdón, la anterior. Esto nos hizo proponer ya en la discusión de nuestro trabajo que pudiéramos tener también un modelo muy interesante para ver la dinámica molecular de transporte de las partículas que tienen que ver con la biogénesis de los ribosomas en este organismo. Entonces imagínense con las técnicas superavanzadas de biología molecular que hay hoy en día, que estuviéramos marcando los RNAs pequeños nucleolares, como nos estaban platicando al principio, para poder ver in vivo, o las enzimas que están involucradas con la pseudouridinación, y para poder ver in vivo si esto que estamos notando aquí es en realidad un transporte de los componentes o de los preribosomas hacia el citoplasma. Otra cosa que se nos ocurrió hacer en aquel entonces fue lo que la maestra Ernestina Ubaldo nos enseñó a la mayoría de los que estábamos ahí, a hacer cortes seriados, y aquí les muestro una cuchilla de diamante en la que están los cortes seriados ultrafinos, y entonces logramos hacer la reconstrucción completa del núcleo, me parece que como 10 núcleos de Trypanosoma. Me pasa la siguiente, y con un software que en aquel entonces también en el laboratorio se incursionó con él, pudimos hacer una reconstrucción que nos permitió hacer
un análisis morfológico a nivel tridimensional, y lo que encontramos fue pues que efectivamente solo había un nucleolo por epimastigote, que es lo que se muestra aquí. Ay, perdón. Ah, gracias. Sí. Gracias. ¿Lo regresa, por favor? También hicimos una reconstrucción de los componentes que logramos identificar morfológicamente en ese nucleolo y propusimos de ello que solo tenía dos componentes, el fibrilar denso y el granular. Y aquí pues es una reconstrucción donde se ve a través del núcleo y la cromatina cómo está distribuido el nucleolo, que en promedio tenía 700 nanómetros de cúbicos de volumen. Y entonces pues el nucleolo convencional con sus tres elementos centros fibrilares, componente fibrilar denso y componente granular, pues no es lo que nosotros encontramos, sino que encontramos un bipartito con componente fibrilar denso y componente granular. La siguiente, por favor. Y entonces propusimos en esta publicación pues el nucleolo de Trypanosoma cruzi, como lo pueden observar ahora, y muy importantemente decidimos también hacer la observación de que puede ser un modelo muy propicio para ver el tráfico molecular que tiene que ver con la biogénesis de los ribosomas. Si quieren tener más datos al respecto, y por aquí está uno de los autores de este artículo. Esta es una muy buena revisión que habla sobre no solo el nucleolo de Trypanosoma cruzi, sino de otros tripanosomátidos. Esto, muchas gracias.